129 marinos, en búsqueda de una ruta marítima, se adentran en el Ártico. En los siguientes meses se enfrentarán al clima extremo, las enfermedades e incluso el canibalismo. Es por eso que en este video veremos sobre la trágica historia de la expedición de John Franklin, así que deja tu like para más videos, de esa manera apoyas el canal. Comenzamos. Año de 1845, mientras América estaba sumergida en un caos de guerras entre países y guerras civiles, los británicos estaban en sus planes de buscar una nueva ruta marítima, ya que en esa época las rutas que más usaban era el Estrecho de Magallanes para cruzar del Océano Atlántico al Pacífico, la ruta por la costa sur de Sudáfrica para llegar hasta el sureste asiático, y la larga ruta marítima que hacían los barcos para navegar desde Filipinas hasta América o hasta Europa. Se pensaba que entre las tierras árticas existía una ruta marítima que se podía navegar para salir al Océano Pacífico por Alaska. Este era el Paso del Noroeste, la ruta marítima que bordea Norteamérica, atravesando el Océano Ártico y conectando al Océano Atlántico con el Pacífico. La ruta atraviesa por un conjunto de estrechos localizados en la zona ártica canadiense entre las grandes islas y las tierras continentales. Hoy en día, debido al calentamiento global, es una ruta muy usada por los barcos de carga, ya que esta ruta es más rápida para cruzar cuando hay poco hielo. Así los barcos evitan viajar hasta el Canal de Panamá o ir más al sur hasta el Estrecho de Magallanes. Pero antes, en el siglo XIX, esta ruta no se sabía si en verdad conectar el Atlántico con el Pacífico. Se habían hecho otras expediciones, pero sin éxito, hasta que llegaría la más recordada, la de Sir John Franklin, un capitán de la Royal Navy y explorador británico que además había participado en la famosa batalla de Trafalgar de 1805 durante las guerras napoleónicas. Una vez finalizada la guerra, Franklin hizo su primera expedición al Ártico en 1818 como teniente bajo las órdenes de John Ross. La aventura en estos territorios le fascinaron los enormes hielos, el enorme frío y sobre todo la biodiversidad del Ártico, como de ver osos polares, focas, ballenas, entre otros animales. Luego, entre 1819 a 1822, Franklin hizo otra expedición, pero que acabó en desastre, ya que en los territorios del noreste de Canadá había perdido a 11 de los 20 miembros de la tripulación. La mayoría murió de hambre, pero al menos se sabe que hubo un asesinato y también un caso de canibalismo. Los supervivientes tuvieron que comer trozos de grasa quemada con líquenes e incluso llegaron a comerse sus propias botas de cuero. Esto hizo que Franklin se ganara el apodo de "el hombre que se comió sus botas". Para 1845 sería el año en el que volviera a zarpar nuevamente hacia el Ártico en busca del Paso del Noroeste. Zarparían en dos barcos, el HMS Erebus y el HMS Terror. Las dos naves iban cargados con todo lo necesario para el viaje, porque se sabía que sería uno muy largo. Cada barco llevaba una biblioteca con más de 1000 volúmenes y provisiones para 3 años, tanto conservas tradicionales como el sistema más moderno de conservación en latas. También llevaban chocolates, té, carne de puerco y res enlatada. La expedición contaría con 129 hombres en total, la mayoría eran ingleses, pero también iba un pequeño número de irlandeses y escoceses. La expedición zarpó en la mañana del 19 de mayo de 1845, pero antes los barcos se habían detenido brevemente en el puerto de Strones, en las Islas Orcadas, en el norte de Escocia. De allí navegaron a Groenlandia, junto con el HMS Rattler y un buque de transporte, el Barretto Junior, para después navegar solos, el HMS Erebus y el HMS Terror. La aventura, o mejor dicho, la tragedia comenzaba. La expedición navegó tratando de buscar el paso entre las densas capas de hielo. El Ártico es uno de los lugares más hostiles y remotos de la Tierra, así que los errores como de no llevar suficiente comida podrían ser fatales. Es a partir de aquí que comienza la tragedia, ya que la última vez que fue vista la expedición fue a principios de agosto de 1855, cuando el capitán Dannett y el capitán Robert Martin del ballenero Enterprise se encontraron con el HMS Erebus y el Terror en la bahía de Baffin. Los barcos de Franklin estaban allí a espera de condiciones meteorológicas buenas para poder así entrar al estrecho de Lancaster, pero después de eso no se les volvería a ver. La expedición se había quedado estancada en los hielos del Ártico y perdidos. Lo que se sabe es que la tripulación tuvo que pasar los inviernos de 1846 a 1848 en la isla del Rey Guillermo. Luego, el 26 de abril de ese año, los miembros de la expedición, al ver que si se quedaban en ese lugar morirían, así que decidieron iniciar una marcha a pie hacia el río Back, el cual se encuentra en territorio continental canadiense. Para ese momento, 9 oficiales y 15 hombres ya habían fallecido, entre ellos John Franklin, que al parecer había muerto el 11 de junio de 1847. El resto de los hombres fueron muriendo por el camino, la mayoría en la isla del Rey Guillermo, y otros 30 a 40 hombres en las costas del norte del continente, a cientos de kilómetros de cualquier lugar habitado por británicos. Eso sí, en la zona habían habitantes de la tribu de los esquimales, los cuales describieron ver varios cuerpos tirados en la nieve.
Tras haber pasado ya 2 años de la partida de Franklin y sin tener noticias de él, la preocupación pública se fue haciendo cada vez mayor. Es por eso que su esposa, Lady Jane Franklin, al igual que los miembros del Parlamento y la prensa británica, mandaron 3 expediciones, una por tierra y 2 por mar para buscar a los 129 hombres perdidos. Ninguna dio con éxito. Luego, en 1850, 13 barcos navegaron por el Ártico canadiense, donde se encontraron los primeros restos de los hombres desaparecidos, incluyendo las tumbas de John Sam Thornton, John Hartnell y William Brain, pero no se encontraron mensajes de la expedición de Franklin en ese lugar. El resto de la tripulación seguía perdida. En 1854, John Ray encontró un miembro de la tribu Inuit el 21 de abril, quien le mencionó que un grupo de 40 hombres habían muerto de hambre cerca de la desembocadura del río Back. Otros Inuit le confirmaron esa historia, la cual mencionaba también de casos de canibalismo, ya que le contaron que los supervivientes se habían comido a sus fallecidos. Pero ¿por qué harían eso si llevaban cientos de latas de comida para hasta 3 años? Pues en un rato lo sabrán. Los Inuit le enseñaron muchos objetos que fueron identificados pertenecientes a Franklin y sus hombres. Esto hizo que en octubre de 1854 se enviara otra expedición por el río Back para encontrar más restos de Franklin y sus hombres. En agosto de 1854, en la expedición de búsqueda se encontró un pedazo de madera con la inscripción Erebus y otro que llevaba escrito Señor Stanley, cual era cirujano a bordo del Erebus. A pesar de los hallazgos, no se organizó ningún otro plan de búsqueda, ya que el gobierno de Gran Bretaña dio por muertos a todos los miembros de la tripulación el 31 de marzo de 1854. Ya habían pasado 9 años desde su partida en 1845. En abril de 1859, varios grupos de hombres en trineo partieron de Fox para buscar en la isla del Rey Guillermo. Se encontró en un montículo de piedras un documento. Contenía 2 mensajes, el primero del 28 de mayo de 1847, el cual decía que el Erebus y el Terror habían pasado el invierno en la costa noroeste de la isla del Rey Guillermo, y que el año anterior lo habían hecho en la isla de Beechey. El segundo mensaje era más inquietante. La fecha del 25 de abril de 1848 informaba que el Erebus y el Terror habían quedado atrapados en el hielo durante 1 año y medio, teniendo que abandonar las naves el 22 de abril. En ese tiempo, 24 hombres, entre ellos Franklin, habían muerto, y los 105 supervivientes tenían previsto iniciar un viaje al día siguiente en dirección al sur, hacia el río Back, pero como sabrán, todos murieron en el camino. Lo que en realidad mató a la tripulación fue el frío, la hipotermia, el hambre, el cansancio por las caminatas, escorbuto y enfermedades tales como la neumonía y tuberculosis. Si varios murieron de hambre también, a pesar de llevar latas de comida, esto no las comieron porque las latas estaban selladas y contaminadas con plomo, y al ver que algunos murieron por estas, decidieron mejor no comer. En el lugar se encontraron algunos cadáveres de la expedición y sus tumbas siguen presentes hasta el día de hoy. Es así como la expedición que buscaba descubrir el paso al noroeste terminó fatal. Luego, mucho tiempo después, en el verano de 2014, uno de los 2 barcos de Franklin, el HMS Erebus, había sido localizado en el Golfo de la Reina Maud, y el 12 de septiembre de 2016 se anunció el descubrimiento del HMS Terror al sur de la isla King William. Esta fue la trágica expedición de John Franklin. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete al canal y comparte el video. Hasta la próxima.